Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, lunes 17 de agosto de 2015. Sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, como siempre cubriendo todo el territorio nacional. Muy agradecido con Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de estar esta mañana de día lunes, una semana más. Hemos invitado a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, para examinar también el pulso legislativo frente a varios temas importantes de la nación. Por ejemplo, en la última sesión plenaria, por cierto, y tras haberse aprobado por unanimidad reformas al sistema penitenciario, esto con el fin de mejorar los controles de seguridad, pues también hay que reconocer que quedó pendiente la elección de 5 magistrados, o sigue pendiente la elección de 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo cual, y según muestra el panorama a criterio de algunos analistas, o no hay interés de los partidos políticos por hacerlo, o puede ser que estos en algún momento se estén convirtiendo en piezas de negociación para los institutos políticos. Por cierto, el prelado católico, Monseñor José Luis Salas, se pronunció este fin de semana al respecto. Además, aprovecharemos a hablar sobre las acusaciones que se hacen de desestabilización que hay entre el partido FMLN y Arena debido al creciente número de homicidios y la supuesta complicidad o participación que hay del partido de derecha en contubernio con estos grupos delictivos. Así es que serán temas muy importantes que vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, y como siempre, para ponernos en perspectiva, nos enlazamos con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que nos dé detalles. Lorena, buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana de día lunes. Adelante con los pormenores que necesitamos para esta discusión. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte nuevamente y buenos días para la presidenta del órgano legislativo. Como ya lo mencionabas, aunque la última plenaria fue bastante fructífera porque se lograron acuerdos para reformar la ley penitenciaria y tener un control más riguroso en los centros penitenciarios, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia sigue siendo un tema pendiente. Veamos. La discusión es que no exista veto sobre ningún candidato. Esto ha impedido que los magistrados que debieron estar electos antes del 1 de junio sigan sin nombrarse. ¿Cuánta gente aquí no ha hecho análisis de fondo, ha hecho propuestas, recomendaciones? ¿Y a dónde estamos? Que ya llevamos casi 2 meses, y no hemos electo la otra parte de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no, ellos. Entendimiento. Pero los desacuerdos no se quedan ahí. El partido en gobierno y Arena continúan enfrentados por las cifras de violencia y lejos de las propuestas que el problema requiere. Pero que no vaya a quedar en la percepción de la población que Arena tiene la responsabilidad de resolverle los problemas al gobierno. Nosotros entregamos en el 2010, desde el 2010, un documento que lo tienen engavetado, donde podrían haber como recomendaciones para estos temas, desde el 2010. Pero, o sea, colaboración han tenido. Lo que ha sido préstamos para seguridad, Arena siempre ha votado en la Asamblea. Bajo este panorama, se les reconoce a los legisladores los acuerdos para controlar las visitas a los reos, además de estudiar otras medidas similares. Ernesto, según la policía, la mayoría de órdenes para hechos delictivos surgen desde el interior de los centros penales. En este sentido, la reforma vendría a ser un aporte importante para la seguridad pública de este país. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas. Adelante. Oye, muchas gracias, Lorena. Feliz día. Quiero saludar a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la diputada Lorena Peña. Gracias, presidenta, por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Un placer estar aquí nuevamente contigo. Y nuevamente reiterándole nuestra solidaridad y el acompañamiento también por el deceso de su querida madre, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, esta mañana también quiero invitarlos a ustedes a que participen. Recuerden, nuestros sistemas de comunicación están abiertos para que lo haga utilizando @diálogo21, @Neto López Radio, 2 cuentas en Twitter para que usted pueda escribir y formular sus comentarios o preguntas. Nuevamente, gracias por acompañarnos, presidenta.
a pesar de todo, fue muy fructífera la última sesión plenaria. Hubo acuerdos importantes, incluso unánimes, como fueron las reformas en el sistema carcelario, pero todavía sigue el país a la espera de poder elegir o poder de alguna manera conocer cuáles serán los procesos de elección que se van a tener de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que por cierto siguen esa dulce espera. Decía en la reflexión introductoria, el prelado católico también se pronunció. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Hay quienes creen que en algún momento o no es interés de los partidos políticos por hacerlo, o es que verdaderamente están esperando jugar esas cartas de negociación en un momento adecuado. Porque los filtros de idoneidad ya están resueltos. No hay objeciones legales contra ninguno. Para vetarlos algunos. Sin embargo, Exacto. Arena lo sigue haciendo presidente. Entonces, cuando Arena habla de idoneidad, es la idoneidad política, la idoneidad que Arena puede considerar. Y yo pienso de que hay que reflexionar que como hay distintos partidos, la idoneidad política va a ser diferente. Solo puede imponer el que tiene votos para imponer, más allá de que sea correcto o no, porque podríamos decir que no es correcto andar imponiendo, pero ahorita nadie tiene votos para imponer, ni Arena. Entonces, ¿qué se impone? Lo que se impone es buscar acuerdos, lo que se impone es buscar consensos. Tenemos que ser más humildes en esto de hacer política y darnos cuenta de nuestras propias capacidades. Ningún partido puede imponer ni candidatos ni criterios. No debemos buscar protagonismo en este momento. En este momento debemos buscar resolver. Por lo menos yo como presidenta del primer órgano del Estado, no busco un gran protagonismo, no me importa eso. Lo que me importa es ver si la Asamblea da los resultados que debe dar. En otros campos la Asamblea da buenos resultados, ¿verdad? En lo que estamos entrampados, y así hay que verlo, es por un lado en el financiamiento estratégico, es decir, en los préstamos. ¿Usted como presidenta no se siente en algún momento, no sé, responsable de tener ese atraso, de no lograr un acuerdo entre los partidos para cumplir los términos constitucionales para elegir funcionarios de segundo grado, como es el caso de los magistrados de la Corte? El tema es que no son menores de edad los que llegan ahí a discutir, ¿verdad? Yo no puedo agarrar de la oreja a Jorge Velado y de la otra oreja a Medardo González y decirles se me hincan en maicillo hasta que elijan. Yo no puedo hacer eso. Pero sí reconoce que se está violentando y se está sentando un mal precedente una vez más al violentar los términos constitucionales. Es decir, ese no es el mejor ejemplo para una sociedad que quiere ver quiere ver soluciones y también quiere que hayan precedentes de respeto. Porque fíjese que dicen que el resultado es importante, pero también el proceso, ¿verdad? El precedente de respeto es muy importante. La construcción de la democracia sobre todo cuida los procesos, los resultados, pero también los procesos. ¿A qué le quiero llevar? No podemos permitir que vamos a volver al tiempo en que una fuerza política se impone. Ya llevamos prácticamente un atraso de 2 meses. Para 2 meses. Y además hay quien critica que los suplentes están sustituyendo a propietarios que no existen. O sea que ahí hay una controversia que nos puede costar caro. A ver, pero si lo veo sin dañar lo presente, pero creo que ese es un mal precedente, es un mal ejemplo para la sociedad que busca que se cumplan las leyes. Por eso es importante que no se haya vetado a nadie, que no se vete para poder elegir cuanto antes. Por ejemplo, la diputada Rivera dice de que si no hay propietarios no pueden sustituir a propietarios que no existen, porque decía que era como que a los de San Salvador nos hubieran nombrado suplentes. La lógica me indica pensar que así es, o sea... Entonces ahí hay una controversia que nos obliga a resolver más rápido. Me gusta que lo reconoce, no porque lo mejor sea responsabilidad suya, bien me lo dice, no son niños de teta los que tienen ahí, perdón, como diputados ya están grandes, ¿no? Algo creciditos. Sí, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea Legislativa? ¿Cómo se puede contribuir para facilitar o mejorar o dar aportes importantes en la solución de temas de país? Que la sala no se ha enfocado ni se ha sensibilizado de este problema y por lo tanto sus propuestas a la Corte en pleno son muy pobres o casi nulas. Y por otra parte, quizá el procedimiento legal para la depuración de jueces es
no es tan bueno como para que esto pueda ocurrir de acuerdo a las necesidades que tenemos. Yo haría el llamado a los señores de la Sala y a la Corte Suprema de Justicia, de que asuman el desafío que la sociedad les ha puesto de depurar los jueces corruptos y de asegurarnos una pronta y cumplida justicia. ¿Sabe cuál es el juez que está viendo el caso del exministro de Salud? El juez Italmiro Orellana, el que iba a salvar a Francisco Flores. Ahora lo han puesto a ver si salva al ministro Maza. ¿Cómo es posible que ellos mismos aclaran que ese juez tiene 5 expedientes abiertos y siguen ahí dándole casos importantes? Las pandillas pidiendo diálogo y haciendo el paro. Un sector de los transportistas apoyando el paro y aprovechándose del paro de las pandillas para pedir algunas cuestiones gremiales. La pandilla pedía diálogo y en ese mismo momento Arena pedía un diálogo bilateral, y luego usted ve a este señor Mijango, que es el vocero de las pandillas, y que yo repito que no sé por qué no le abren un expediente en la fiscalía y una investigación. Entonces él viene y hace un planteamiento político a partir del tema de las pandillas. Entonces ahí se ve que hay una articulación muy peligrosa para desestabilizar al país. La política pública que tiene el gobierno, porque la seguridad es un problema de todos, como dice un televidente, pero la principal falta es también que se logra ver el liderazgo de parte del gobierno para poder atender este Mire, momento. nunca como ahora se ha combatido a las pandillas. No es cierto eso de falta de liderazgo. Porque si entienden por liderazgo salir con chumpita negra, como hizo el presidente Flores, hablando cosas en medio de 3 tatuados y no hacer nada después, ese no es el liderazgo de este gobierno. Pero este gobierno sí realmente ha lanzado verdaderas estrategias articuladas de ejército y policía para perseguir a los delincuentes. Usted no cree en la tregua, no cree en ese diálogo. No creo, ¿sabe por qué? Porque es un discurso mafioso decir, yo soy el asesino y soy parte de la solución, porque más o menos es lo que dicen, yo soy el que mato y yo puedo dejar de matar. ¿Fue un error del gobierno anterior haber entrado en esa fase? Mire, a mí me parece que fue un error de todos los que la apoyaron, porque hubo sectores religiosos, sectores gubernamentales, sectores de ONGs. ¿Su partido no fue partícipe de eso? Nosotros somos críticos de esa posición y por eso insistimos en que una sociedad no se puede construir bajo el chantaje de la delincuencia. Gran parte del problema que tenemos ahora es precisamente porque el gobierno pasado es el que en algún momento promovió toda esa especie de tregua que es lo que nos tiene ahora con estos problemas. Esa es una opinión algo ingenua o desinformada. Porque cuando el presidente Flores anunció la mano dura era porque ya tenía hasta el cuello los delincuentes de pandillas. El problema de las pandillas no surge con el presidente Funes. Los problemas de pandillas surgen allá por 1994, ¿ve? Y la mayoría de pandilleros que ahora son adultos de 24, de 25 años, se educaron íntegramente en gobiernos de Arena. Creo que estamos obligados a ir a fondo con la estrategia que se ha planteado, porque si no vamos a fondo con la estrategia que se ha planteado y nos desesperamos y cambiamos de plan cada 6 meses queriendo ver resultados inmediatos, entonces nunca vamos a poder resolver el tema. Hay que ir a fondo. Este es un problema grave. Esto es como haber engordado 200 libras. Que no las puede votar en 6 meses, aunque uno quiera. ¿Qué es lo que está fallando a su criterio entonces? Lo que ha fallado, porque no es lo que está fallando ahora, es la inclusión social a lo largo de décadas. Lo que ha fallado es el desprecio por los humildes a lo largo de décadas. ¿Y se puede hablar en este momento de eso cuando tenemos un agravante Lo que ha fuerte fallado es delincuencial? decirle a la gente que puede y debe tener dinero pronto y fácil. Esas son las cosas que han fallado en el país. Y no están fallando ahorita, han fallado a lo largo de años. Y yo aquí aprovecho para decir que todavía El Salvador sigue siendo un país donde el 30% de los niños no tienen
figura paterna en su casa. Y eso influye mucho. Y eso Estoy de acuerdo. influye La autoridad, muchísimo. sobre todo la autoridad Sí, que uno proporciona, sí, ¿no? porque cuando las mujeres hablamos de eso dicen que nos hemos hecho feministas radicales, pero ahora hablan de meter preso al papá. Lo primero es que lo metamos al hogar. Antes de que el papá vaya a la cárcel hay que lograr que se meta al hogar, que no solo ande en los chupaderos, aunque sea la sino fuerza, que ¿no? Aunque sea la trabaje, que no ande mujereando, sino que se vaya a la casa a trabajar con sus hijos. Eso es lo primero que debemos buscar. Aprobación del presupuesto general de la Nación. ¿Se contemplan, disposiciones de los partidos particularmente para poder mejorarle el salario a los efectivos militares y policías, o de quién concretamente depende? Es obviamente del gobierno, ministerios o jefes de cartera, pero la Asamblea Legislativa también debería de fijar posición sobre este aspecto recomendatorio, o cómo examinan ustedes este tema. Efectivamente, el último de septiembre es la fecha tope para recibir el proyecto de presupuesto de Ley General de la Nación y la Ley de Salarios para ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Yo esperaría de que en ese proyecto vengan, por una parte, fondos suficientes para el tema de seguridad, fondos para mejorar las condiciones de trabajo de policías y soldados que están en este gran empeño por la seguridad ciudadana, y que también avancen los programas sociales propuestos por el presidente Sánchez Serén. El jefe de fracción de Arena dijo de que todas las acusaciones de desestabilización y complicidad que era producto de lo que en su momento ellos pidieron la investigación de una comisión para el caso Chaparral, que por cierto, dice acá, la misma presidenta dijo que era necesario crear una comisión para investigar el Chaparral. Es que ellos no solo a veces desestabilizan, sino que a veces tergiversan. Yo no he dicho que se necesita una comisión, yo he dicho que se necesita que se investigue. Y eso está en manos de la Fiscalía investigándose. Los arbitrajes eran un negocio en tiempos de Arena, ¿verdad? Porque el truco era ir rápidamente al arbitraje. Lo vimos en Diego de Holguín, lo vimos en Reza, lo vimos en Maternidad. Era un caso de electricidad, de distribución, de generación de energía. Tema de generación de energía. Entonces, ¿por qué les molesta que el presidente Funes logró resolver el arbitraje del Chaparral? Y ahora el presidente Sánchez Serén resolvió, y con muy buen éxito, el caso de la GEO. Si esos casos eran una sangría terrible, estar pagando todos los años bufetes de abogados carísimos para finalmente perder los juicios y terminar pagando también el arbitraje. Le agradezco muchísimo, presidenta, que nos haya acompañado. A ustedes también, gracias por habernos acompañado en esta hora y media, el reprise a las 10:30 de la noche por Canal 21. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.